días, nuevamente con ustedes desde esta emisión de Vida Ayurveda. Continuamos con nuestras pláticas relacionadas con los mantras y el yoga. Bueno, como hemos dicho, el yoga es una condición importante que puede aspirarse o a la cual se puede lograr o alcanzar como parte de una preparación o entrenamiento, y en principio es una constante, una práctica específica y que tiene como conclusión o fin el logro del que se ha planteado, como hemos dicho, en términos de lograr unión con el absoluto, unión con el ser supremo, unión con el controlador universal, el controlador y origen de toda la persona suprema, y que, bueno, pues decíamos también se puede comprender en diferentes niveles, se puede entender como una energía difusa que todo lo penetra, que todo lo que está inmanente en todos y cada uno de los objetos animados e inanimados, es decir, penetrando incluso a nivel atómico, pero también se le puede entender o concebir como el alma suprema, el alma que está dentro del alma de todas las almas, que da vida, que da conciencia a todos y cada uno de los seres conscientes, es decir, la conciencia original de todo lo que es consciente. También se le puede concebir o entender como el Señor Supremo en términos de características específicas, como una persona con atributos particularmente atribuibles sola y exclusivamente a él, que lo diferencia, por lo tanto, de todos los atributos que podemos conocer en el terreno fáctico, en el terreno material, en el terreno de nuestra experiencia empírica, es decir, de aquella experiencia que podemos tener con lo que nos rodea, e incluso un poco más allá de lo que nos rodea de manera inmediata, y por lo cual podemos entender sobre todo como parte todavía de una manifestación temporal de tipo material, de tipo burdo. Él está más allá, obviamente sus características se repiten en diferentes lugares de los Vedas. Se niega las características materiales de una persona en la persona suprema, es decir, por lo tanto no está sujeto a las condiciones de vida que nosotros conocemos en nuestra experiencia, como es, pues bueno, los fenómenos básicos del nacer, del crecer, del reproducirse, del enfermar, del decaer, y finalmente de los cuerpos que conocemos mueren. Y entonces esta realidad también es reconocida como algo ilusorio, en el sentido no de que sea irreal o no exista, sino que tiene existencia, pero solo de carácter temporal. Por lo tanto, es ilusoria, toda vez que genera por la influencia que ésta ejerce sobre los diferentes sentidos mediante los cuales la entidad viviente, el ser individual que está corporificado, se contacta o conecta con su realidad en el sentido externo, es decir, con aquello que nos rodea, consciente e inconsciente, pues produce en nosotros, o tiene la capacidad de producir, una confusión fundamental sobre nuestra naturaleza, sobre nuestras características básicas, sobre lo que realmente somos. En ese sentido, entonces, pues el yoga constituye un camino para despertar, en principio, a esa realidad superior, a ese nivel de existencia en el cual el Señor Supremo, el ser original, pues comparte con aquellas almas o aquellas entidades que logran ese despertar y ubicarse mediante el camino adecuado, correcto, como el yoga, en esa posición de comprensión y de experiencia directa de la existencia en el plano trascendental. Pues a final de cuentas, pues bueno, esto es, digamos, el objetivo básico que se persigue mediante el yoga. Hemos dicho en algún momento que hay variantes del yoga, grosso modo, pero podemos mencionar algunas cuantas. En realidad son muchas las técnicas que se han desarrollado, algunas más enfocadas o orientadas a una parte de estos procesos de salud, de mejoramiento
del estatus de la existencia, es decir, algunos se centran solamente en la parte física, que es importante en la salud, pues que incluso, como hemos dicho, la Ayurveda tiene conexión con toda esta visión del yoga, en el sentido de que constituye un fundamento básico para tener un cuerpo sano. Se dice, bueno, conocemos el dicho atribuido a un sabio antiguo, en el cual se nos señala que un cuerpo sano pues es un fundamento para una mente sana. Pero también es cierto que existe como una relación no solo en una dirección, sino bidireccional, porque también es requisito importante una mente sana para mantener un equilibrio corporal adecuado, es decir, o hace énfasis en la limpieza. Algunas corrientes de yoga, como el Hatha Yoga, por ejemplo, hace énfasis en limpieza de diferentes partes del cuerpo, particularmente las partes de mucosidad, que son contactos membranosos directos de percepción o de recepción, incluso de alimentos que provienen del exterior hacia el cuerpo. Pero también el yoga, en una fase más avanzada, pues piensa en la salud, propone como principio la limpieza mental como un aspecto fundamental para poder lograr tener al final de cuentas ese éxito que se busca en la práctica consuetudinaria, constante, cotidiana, inclusive en algunos casos o periódica, de las personas que entienden que el yoga pues es el camino mediante el cual podemos restablecer un equilibrio o establecernos en principio en equilibrio, no solo con la naturaleza que nos rodea, sino con todos nosotros, con todos los seres, empezando pues obviamente con la persona suprema y en última instancia con todas y cada una de las diferentes personas, independientemente de qué tipo de cuerpo estén manifestando en su estado de existencia actual, que puede ser desde un cuerpo vegetal, animal, e incluso pues bueno, hasta un tanto no necesariamente perceptible directamente por nuestros sentidos, como es el caso de muchos organismos unicelulares o pluricelulares, pero que se manifiestan de forma de tamaños microscópicos. Bueno, el alma también definitivamente, al ser originalmente, pues es una entidad de tamaño muy pequeño, demasiado pequeño. De hecho, de acuerdo con las escrituras védicas, en los Upanishads, el Tashvatara Upanishad, por ejemplo, se menciona que fundamentalmente su tamaño es tan pequeño que incluso si partiéramos un cabello, lo dividiéramos en 10.000 partes y cada una de esas 10 milésimas, a su vez la dividiéramos en una ronda adicional de otras 10.000 partes, pues aún así sería todavía más pequeño en nuestra alma, el ser, el yo, lo que vivifica y le da vida a los cuerpos, y que por medio del contacto de la conciencia con la inteligencia y la mente lleva a cabo diferentes actividades, las cuales, al ser desarrolladas de manera consciente, pueden proporcionar o producir diferentes frutos. Entonces, en la práctica del yoga, pues el fruto máximo es lograr ese estado que se describe de Samabhutesva como ver todo, tener una visión de ecuanimidad hacia el contexto externo, hacia las diferentes entidades, aquellas que vemos, aquellas que no vemos, aquellas que son objetos movientes o con vida, aquellos animados, así como aquellos que son inmóviles, no animados o que parecen tener un plano de conciencia definitivamente mucho menos activo que otros niveles superiores de manifestación de vida y de existencia. Entonces, bueno, el yoga pues busca en principio, decíamos, esa relación con el Ser Supremo, la meta máxima del yoga, con su energía suprema, en un estado de disfrute, de goce trascendental que permite pues no solo estar bien en el sentido mental, sino lograr también el bienestar espiritual, que es la meta última de la salud que se busca en los Vedas, y que a partir de diferentes prácticas milenarias
pues se ha cultivado por generaciones, muchísimas, quizá incontables generaciones, de forma tal que pues bueno, hay aprendizajes novedosos aparentemente, pero que deben estar o tienen siempre alguna relación o fundamento en esas prácticas tradicionales. Una de las prácticas más importantes para lograr el estado del samadhi, que es como el estado final, digamos, del yoga, al cual se llega como una parte posterior a la reflexión profunda, a la concentración, en principio a la reflexión profunda, hasta lograr el estado de meditación profunda y constante, no solo periódicamente o por ratos específicos, en horarios específicos del día, sino en todo momento, en todo lugar, bajo cualquier circunstancia, es decir, incluso hasta en el estado tanto despierto como en el estado de sueño o de sueño profundo, en el cual ya no hay ensoñación, sino hay un estado simplemente de abandono aparente de la conciencia temporal, de la conciencia activa, pero en la cual solamente actúa la conciencia sutil, y en ese estado incluso pues se debe mantener o permanecer en un estado de yoga. ¿Cómo lograr eso? Pues bueno, hemos dicho, hay diferentes prácticas, posiciones, principios básicos de alimentación, principios básicos para estar bien con el entorno, mantener una situación de armonía con lo externo, una situación de armonía consigo mismo, y naturalmente buscar que esa situación de armonía también llegue al nivel del Ser Supremo, de ese ser que está ubicado, decíamos, como la conciencia de todas las conciencias, como el alma de todas las almas, como el ser que vivifica y que da vida a todo lo que está dentro y fuera de todos los cuerpos que nosotros percibimos, que está dentro y fuera simultáneamente de todo lo que Él crea, y que solamente Él, entre sus características, que son de exclusividad para Él como persona, pues está precisamente el poder creativo, en la capacidad que Él tiene para manifestarlo. Pero bueno, entonces, ¿cómo lograr ese estado de absorción de conciencia? Bueno, primero de la mente, luego de la inteligencia, y luego finalmente de la conciencia. Lograr ese estado de absorción en ese plano, pues es un tema que ha ocupado también, por cierto, pues a muchas personas, practicantes, por ejemplo, nuevos practicantes de antaño, que siempre han buscado o tratado de encontrar caminos. Y un camino básico, hemos mencionado algo ya de los mantras, es precisamente la idea de los mantras, que son fundamentalmente manifestaciones sonoras, pero en principio, cuando decimos manifestaciones sonoras, lo asociamos de inmediato con la idea de sonido, tal como percibimos, por ejemplo, un canto o oraciones que alguien está expresando, mediante las cuales expresa ideas, frases o afirmaciones o diferentes enunciados, y otras formas de ruido, como son los que se presentan de manera formal, de manera, digamos, generalizada en la naturaleza. Incluso identificamos sonidos específicos o fenómenos específicos, como el rayo, como la lluvia, que tienen, no necesitamos incluso en ocasiones verlo directamente para entender que ha caído un rayo al escuchar el trueno, o que está lloviendo al escuchar la precipitación del agua en su contacto con la tierra, o con las paredes, o en los vidrios de las ventanas, por ejemplo. Son formas, pues, de percibirlo. Pero también cuando hablamos de mantras, debemos entender que los mantras, en principio, si bien están relacionados con sonidos, de forma tal que incluso hay sonidos básicos en cada mantra, que son los que se llamarían las semillas que dan vida a ese mantra, que vivifican ese mantra, y mediante el cual se puede vibrar en forma sonora. También es cierto que esta manifestación sonora tiene manifestaciones más sutiles, incluso la forma de practicar los mantras. En primer lugar, bueno, voy a hablar ahorita de manera general, porque pues esto es aplicable a todos los mantras, aunque luego podremos hacer algunos comentarios particulares sobre tipos de mantras, pero grosso modo, en general, los mantras
pues se piensa que son destinados fundamentalmente a la meditación. Por lo tanto, en un principio el practicante debe idealmente utilizarlos en ese sentido para una meditación profunda, en la cual va a lograr gradualmente, y es recomendable, por ejemplo, que los mantras se repitan en cierta forma que se puedan escuchar, es decir, en forma lo suficientemente fuerte como para que la atención pueda concentrarse definitivamente. También se acostumbra, por ejemplo, como práctica básica, hacerlo en ciertos horarios. Por ejemplo, los mejores horarios se dice que son aproximadamente los 48 minutos antes de que salga el sol, lo que se conoce como el periodo de Brahma Muhurta, que junto con los 48 posteriores constituyen los 96 minutos totales de ese periodo, en el cual se dice son los mejores momentos, porque, bueno, en primer lugar el cuerpo está descansado al principio, el cuerpo está, por lo tanto, relajado, no tiene más que, bueno, obviamente se lleva a cabo la limpieza básica del principio como primera actividad, pero el cuerpo no se ha, la mente en lo particular y el cuerpo no se han empeñado en actividades o no han tenido esfuerzos para desarrollar actividades que hagan concentración de la mente y que ésta se lleve de alguna manera a impresiones, preocupaciones, gustos, disgustos, sino que se está en un estadio mucho más relajado, más tranquilo. Por lo tanto, se facilita todo tipo de actividad relacionada con el desarrollo espiritual, con el desarrollo del ser interno, con el desarrollo del yo, de forma tal que puede uno concentrarse incluso más fácilmente. En principio, reitero, después de la limpieza básica, o por lo menos lavarse la boca, las manos, los pies, la cara, por lo menos después de eso uno puede sentarse en alguna posición específica que sobre todo permita tener el cuerpo lo suficientemente relajado, y se puede repetir el mantra con digamos un cierto número de veces. También es una práctica común para un practicante, sobre todo en el principio, establecer un cierto número de veces que lo va a practicar diariamente para acostumbrarse, para generar el hábito como una forma digamos, de entrenamiento, de capacitación a la mente y obviamente a todos los sentidos del cuerpo, que se va relacionando gradualmente con la deliberación del mantra, en la medida que este mantra pues se repite una y otra vez de manera reiterada durante cierto espacio de tiempo, durante un cierto periodo de tiempo. Otra forma que ayuda pues para cantar los mantras son básicamente cantarlo contando en algunas cuentas, no que sí que vamos cantando, cada cantará llevo uno, llevo dos, sino que vamos a llevar una forma de conteo sistemático al mismo tiempo que mantenemos la concentración. Para eso se ha ideado pues en utilizar cuentas que se fundamentalmente en la cultura védica y en lo que conocemos actualmente como derivados de esa cultura, pues son lo que se llama el canto en una especie de rosario que se llama mala, que mala significa guirnalda, que se entiende, pues esto sería como estar armando una guirnalda o haciendo una guirnalda para ofrecérsela pues al Señor Supremo, fundamentalmente como un medio de saludo, de agradarlo, para que Él pueda estar también atento a nosotros. Alguien ha dicho que en la oración pues uno le habla a Dios, pero en la meditación el Señor le habla a uno. Entonces eso es mediante propiciarlo y poder concentrar la conciencia totalmente en Él para poder pues tener ese estado de yoga, de unión, de comunión con el Señor Supremo. Entonces el conteo se hace, decimos, a través de esta manera. Generalmente estas malas o tipo rosarios están hechos de cuentas de materiales específicos. Fundamentalmente pueden ser de cuentas de una planta que se conoce como tulasi o de rudraksha. Algunas otras personas lo practican con otro tipo de cuentas que son como semillas, pero que fundamentalmente forman una cadena de 108 cuentas
las cuales se repiten una detrás de otra, es decir, 108 vueltas constituirían lo que se conoce como una ronda, y pues cantar el mínimo de una a más a las que se hayan fijado o bajo la instrucción. Particularmente esto es muy importante, que en todos los mantras, pues aunque se pueden repetir después de leerlos o de conocerlos, como también requieren una pronunciación correcta y requieren ciertos aspectos de normatividad de vida, es conveniente pues recibirlos a través de alguien que conoce los mantras, que particularmente si ha tenido éxito en el canto del mantra, pues eso es fundamental, porque pues como son sonidos que están dirigidos a despertar centros de conciencia en nuestro organismo, pues es mucho mejor que lo cante alguien experto o recibirlo de alguien experto. Así como un encantador de serpientes experto puede hacer que baile una serpiente mediante las notas de la flauta, pues seguro que no cualquiera de nosotros lo va a hacer, ¿verdad? Podríamos acabar mordidos por la serpiente sin lograr hacerla siquiera bailar, ¿no? Entonces, bueno, se requiere a alguien experto. De esta manera, pues los mantras tienen como esa función, ¿verdad?, de despertar o ir despertando gradualmente esos centros, razón por la cual pues sí es importante el haberlos recibido o recibirlos de alguien experto, de alguien capacitado. Y de hecho es una tradición que esto se haga. Digo, hay diferentes tipos de mantras, porque también pues obviamente la gente pues busca diferentes fines. Dentro de los fines básicos de la existencia que se reconocen en la literatura védica, pues hemos dicho, está el desarrollo de virtudes, de una actividad apegada a una accionar constante en este mundo, de acuerdo con ciertas conductas virtuosas, lo que se conoce como dharma, conductas que son conducentes para estar por lo menos en un equilibrio bien con la sociedad, con el mundo externo, con los demás seres, y fundamentalmente pues también decíamos internamente. Y también otro objetivo de vida pues es tener o allegarse de los recursos necesarios para la existencia, el contar con los medios para satisfacer las necesidades tanto básicas como las inmediatas, así como también pues las necesidades de orden superior, las cuales vamos buscando en la medida que vamos entendiendo o conociendo o sabiendo de su existencia. Porque sí, naturalmente es difícil que busquemos algo que no conocemos, definitivamente sería imposible. Entonces, bueno, así como están esas necesidades, esas dos necesidades, pues también está la necesidad de disfrutar, de tener de alguna manera estados de satisfacción, tanto interno como externo, y el cuerpo pues es un vehículo para lograr diferentes tipos de satisfacción, que van desde la satisfacción a través de los sentidos externos, como a través de los sentidos sutiles, es decir, desde el contacto, por ejemplo, con los objetos, el gusto, el oído, la vista, hasta el pensamiento y la recreación de recuerdos, de memorias, la generación de contextos o conceptos que incluso pueden en algún momento dado trasladarse o traducirse en algo concreto, como la música o como la pintura, como las artes en general. Y bueno, también esos pensamientos, sentimientos y deseos que se expresan externamente, pues también hay un tema más importante que se considera en la literatura védica, en la filosofía védica, en la cultura védica, como parte fundamental de la existencia, que es la búsqueda de la liberación de las condiciones de existencia material, es decir, el trascender, la capacidad de poder trascender e ir a esa región que se encuentra más allá de la manifestación física, y que sería lo que, bueno, también en algunas religiones o de manera general podemos denominar el reino de Dios, el mundo espiritual, el cielo en el sentido espiritual, no en el sentido material como lo que vemos como parte de nuestra atmósfera en este planeta Tierra, sino la región aquella en la cual pues no existen las condiciones
el nacimiento, enfermedad, vejez, muerte, sufrimientos, como los que enfrentamos aquí, la temporalidad, la negación de la felicidad que buscamos de manera reiterada, porque así como buscamos constantemente la felicidad en el mundo, sabemos que hay momentos de alegría, de tristeza que vienen de manera natural, incluso sin buscarlos. Vamos a encontrar alegría, vamos a encontrar tristeza, vamos a encontrar gusto, vamos a encontrar disgusto, como parte de la dualidad característica de esta naturaleza material, de este mundo fáctico en el cual pues llevamos a cabo nuestras actividades en este contexto actual. Y entonces pues los mantras, que son a partir de ser sonidos que están relacionados en principio aparentemente con estas sondas sonoras que se producen como vibración, desplazamiento de moléculas, por lo tanto el espacio, se mueven incluso en espacios atómicos, pues permiten, o interatómicos, e incluso interatómicos, pues permiten despertar la conciencia de forma tal que se puede ir elevando gradualmente hasta la comprensión y el entendimiento, y sobre todo la experiencia directa de los objetivos y de los logros que se pueden tener mediante el yoga. Y de esta forma pues el mantra tiene esa función, digamos, fundamental, básica, producir esa agitación, ese movimiento vibratorio que va a despertar y va a activar diferentes centros, de los cuales se encuentran diseminados en nuestro cuerpo, que conocemos como chakras, siendo 7 de ellos los más importantes, de los cuales se encuentran y dependen todos los demás. Habrá que platicar obviamente más cosas relacionadas con esto. Por lo pronto diríamos que los mantras, entre los tipos de mantras, el Mahamantra Hare Krishna, pues es un Hare Rama, que contiene esas palabras, Hare Krishna, Hare Rama, y que lo estamos escuchando en este momento. Es un Mahamantra en el sentido de que se puede practicar de manera libre, prácticamente no se requiere, aunque sí ya nos acostumbra a acudir de cualquier manera a alguien que lo ha cantado, a alguien experto, pues en realidad no se requiere más que desear cantarlo y empezar a cantarlo, no requiere más. Los otros mantras, sí, para que tengan efectos, digamos, asegurados, pueden producirse estos efectos si se reciben bajo ciertas condiciones, en el sentido de que se requiere una guía por varias razones. Primero, por las razones que hemos señalado, lo que implica pues cantar un mantra, ejecutar y movilizar ciertas partículas que se encuentran en el plano incluso subatómico, para poder activar centros de energía, lo cual no es trivial, no es algo trivial, es algo muy, quizá más complejo incluso que una operación de microcirugía en el nivel neurológico, es decir, operaciones de médula o de médula espinal o de centros nerviosos, que pueden ser operaciones muy complicadas. Esto puede ser también pues, sumamente complejo, pero en el caso del Mahamantra Hare Krishna, pues cualquiera lo puede cantar. Pero los otros mantras, además de lo complejo que puede resultar por lo que significa, también es importante señalar que además debe haber una preparación antes para poder recibir esos mantras, y una guía posterior para poder llevar a cabo su práctica de manera exitosa. El Mahamantra Hare Krishna pues es libre, cualquiera lo puede tomar, cualquiera lo puede cantar. Hablaremos en algún momento posteriormente un poco más del por qué es esto, de que este mantra está al alcance de todos. Tendremos obviamente que hacer un poco de énfasis en las enseñanzas propias de los Vedas, que son la justificación básica para poder llamar a este Mahamantra Hare Krishna, y que todo lo podamos repetir y cantar, sea en voz alta como hemos dicho, o en voz baja, o incluso solo mentalmente, es decir, logrando particularmente cuando ya tenemos la capacidad de lograr una mayor concentración con el paso del tiempo, pues se puede hacer hasta mentalmente. En todo momento es el esquema ideal, pero bueno, por lo menos podemos recurrir a él en todo momento que podamos recordarlo. Buenas tardes, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare.
Hare Krishna.